Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir las presentaciones del día de hoy con la doctora Francisca, que nos va a hablar acerca de la solicitud de ecocardiografía en el contexto pediátrico. ¿Listo, mi doctora Francisca? Ya, doctor. Voy a compartir. Em, no sé si se ve. ¿Aló? Se ve súper. Sí. Ah, ya. Sí, se ve bien, se ve bien. Genial. Acá. Ya. Buenas tardes a todos. Soy Francisca Bravo de CAE Pediatría y el tema que se me encomendó revisar hoy es cuándo y por qué pedir un ecocardiograma en pacientes pediátricos. No fue un tema tan fácil de abordar porque no hay tanta literatura al respecto. Hay bastante información en adultos, pero en pediatría no está tan definido y en general se menciona como someramente en los papers de evaluación preanestésica, pero no hay como consensos al respecto. Así que principalmente me apoyé por el equipo de cardiología pediátrica del hospital como para poder desarrollar esta presentación. Entonces, como primero, el ecocardiograma preoperatorio en pediatría no es un examen que se realice de forma rutinaria a todos los niños, debe ser selectivo. Vamos a conversar a quiénes y estar justificado. Entonces también vamos a conversar más adelante el por qué. Porque es importante tener claro a quiénes, porque los niños con cardiopatía que se someten a cirugía no cardíaca tienen mayor mortalidad a los 30 días y mayor incidencia de paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Entonces es importante hacer una anamnesis dirigida y un buen examen físico a nuestros pacientitos porque no de todos vamos a tener el antecedente de que tienen una cardiopatía. Así que hay que estar ojo con eso. Entonces, ¿a quiénes? A todos aquellos pacientitos en que pueda modificar el riesgo anestésico, nuestro manejo intraoperatorio y también el pronóstico postoperatorio. Y aquí están agrupadas las situaciones que vamos a conversar y que vamos a desglosar más adelante, pero son principalmente los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares conocidos, que tienen signos y síntomas que sean sugestivos de una cardiopatía, que tienen antecedentes familiares relevantes, por ejemplo, muerte súbita, enfermedades crónicas asociadas que puedan tener como un compromiso cardiovascular secundario, ciertos síndromes genéticos o malformativos que sabemos de antemano que pueden estar asociados a una cardiopatía congénita y que pudieran no haber sido pesquisados previamente en sus controles, lógicamente previo a cirugías torácicas, mediastínicas o de grandes vasos, o en quienes hayamos pesquisado en estudios complementarios previos a alteraciones, por ejemplo en el electrocardiograma o en la radiografía de tórax. Entonces, lo primero, las cardiopatías congénitas sospechadas. Si, por ejemplo, nosotros en nuestra evaluación tenemos el hallazgo de un soplo y la mamá nosotros le preguntamos y no tiene antecedente de que su niño haya tenido un soplo previamente, entonces es importante que ese niño sí se haga un ecocardiograma porque hay que saber si es que se trata de un soplo inocente, que en pediatría a veces es bastante frecuente, o si hay alguna cardiopatía subyacente. En síntomas y signos sugerentes, por ejemplo, un niño que tiene mal incremento ponderal, el niño que cada vez que se alimenta suda cuando son chiquititos, que cuando se alimenta se pone pálido, que se cansa al caminar, en niños que al realizar alguna actividad se tornan cianóticos. En esos niños hay que tener un alto grado de sospecha de que se pudiera tratar de una cardiopatía congénita. Un electrocardiograma en que, por ejemplo, hay un bloqueo AB de primer grado y yo tenga un soplo, tengo que sospechar una CIA o una radiografía de tórax anormal en que haya una cardiomegalia, que en neonatos, por ejemplo, el índice cardiotorácico es de 0,6 como referencia y en pediatría de 0,55. Acá hay una radiografía, este es un bebé de 3 meses que tiene un índice cardiotorácico mayor a 0,6. Así que, y bueno, y además, no sé si se ve el puntero. Y además vemos que la punta está como levantada, digamos. Además del tamaño cardíaco, la forma no es la habitual y esto ya tiene que llamarnos la atención. Acá tengo un video que no sé si voy a poder reproducir.
Si no, voy a sacar la presentación. Ver, ya, pero aquí, ahí se ve. Este es el mismo bebé de la radiografía que consultó de forma, fue a hacerse un control sano. Él no tenía antecedente de una cardiopatía, voy a ponerlo de nuevo, y la mamá dice que siempre respiraba así desde el nacimiento. O sea, no es un niño que haya empeorado su condición basal y estos niños no pueden llegar a una evaluación preoperatoria o en cualquier otra condición. Esta mamá llevó a este niño a un control niño sano. A los 3 meses de vida había pasado antes por controles en otro país y no había sido detectada su cardiopatía. Este niño tiene una comunicación interventricular y podemos ver que está enflaquecido, que tiene el abdomen prominente, que tiene este patrón ventilatorio de bastante retracción y taquipnea, sin cursar un cuadro respiratorio agudo. Ahora, eso. Bueno, también están los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares ya conocidos, cardiopatías congénitas que hayan sido corregidas o no. Cuando ya tenemos una cardiopatía, queremos reevaluar la función ventricular, sabiendo si es que quedan gradientes o no, si el chant va derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si va asociado a una hipertensión pulmonar. Si tenemos antecedentes de arritmias previas o actuales, también es importante que se haga un eco. Hipertensión arterial confirmada principalmente por el daño de órgano blanco para saber si hay algún grado de hipertrofia o dilatación. Enfermedad de Kawasaki con compromiso coronario también. Es importante saber si es que tiene dilatación de las coronarias, aneurismas, que todo eso pudiera aumentar el riesgo en estos pacientitos. Por ejemplo, un caso bien como frecuente, un pacientito que tenga el antecedente de una CID, una comunicación interventricular pequeña, y yo ya no le oculto soplo. Entonces aquí queremos saber si es que se cerró, si hay persistencia, misma cosa si sigue habiendo chant, qué tan grande es ese chant, si va o no asociado a hiperflujo pulmonar, por ejemplo, eso es lo que quisiéramos descartar en estos niños. Antecedentes de muerte súbita, familiares que hayan muerto sin causa conocida antes de los 50 años, eh, preguntar dirigidamente por canalopatía, si es que lo saben. Acá pongo los electrocardiogramas tipo de los síndromes de QT largo, que en pediatría hay que buscarlos activamente. Hay varios tipos de QT largo. En general, por ejemplo, el QT largo 1 es desencadenado por ejercicio, el QT largo 2 por estímulos auditivos y emociones. Por ejemplo, este pudiéramos verlo en algún pacientito en pabellón que tiene una T que es mellada, que es de poco voltaje y que tiene una amplitud mayor a la habitual. Entonces, este pacientito pudiera ser un caso de un niño que podríamos encontrar en un electrocardiograma y que no haya tenido sintomatología previa. Por supuesto, en antecedentes de miocardiopatía, sobre todo en las hipertróficas. En general, estos son familiares y hay antecedentes en los padres o en los hermanos, pero a veces también puede ser inadvertido. Y enfermedades sistémicas con compromiso cardiovascular, por ejemplo, los pacientes que están cursando un shock séptico, en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, que ya sabemos que también tienen alteraciones a nivel cardiológico, como una especie de daño de órgano diana, y en enfermedades reumatológicas como el lupus también se beneficiarían de tener previamente un ecocardiograma. Hay síndromes genéticos en pediatría que sabemos que van asociados a cardiopatías, que en general estos niños, si es que se van a operar, ya van a venir con un eco, pero hay que saber a qué tenemos que enfrentarnos. En las trisomías 21, por ejemplo, es súper frecuente la CID y también está la transposición de grandes arterias que puede ser una preocupación en ellos. Como les digo, en general los trisomía 21 nunca se van sin un ecocardiograma de alta del hospital, pero quizás queramos evaluar cómo han ido. Entonces ellos, lo ideal es que tengan un eco. El síndrome de Turner, que va asociado a coartación de la aorta, y así varios más. En general, si es que nos mencionan que tienen una patología genética o malformaciones mayores, es importante revisar en la ficha. Si es que tiene un ecocardiograma previo, preguntar a los papás, y si no, como ideal, estas evaluaciones sean con 10 a 15 días por lo menos de antelación antes de una cirugía, tengamos el tiempo de pedir un eco. También en evaluación previa a cirugías de alto riesgo, si tenemos una cirugía torácica, eh,
Queremos evaluar si es que hay algún grado de compresión cardíaca que pudiera desestabilizar la hemodinamia, anomalías vasculares y, por supuesto, todos los pacientitos que van a ser sujetos a algún trasplante. Queremos ver su función ventricular, adelantarnos a posibles alteraciones hemodinámicas durante la anestesia. También a considerar que por GES todos los pacientitos, y también acá hay parte de un acuerdo de este centro, que los menores de 32 semanas, así como los menores a 1.500 gramos al nacer, deben tener un ecocardio previo al alta. Esto principalmente para descartar la presencia de ductus arteriosos persistentes y para ver si es que hay alguna cardiopatía asociada que muchas veces en los prematuros puede estar presente. También en quienes tienen un SAOS importante, en que hayan desaturaciones menores al 70%, ellos pueden verse afectados por hipertensión pulmonar, alteración de cavidades derechas. Entonces, pacientitos que se van a someter a cirugía en relación al SAOS, es importante que tengan un ecocardio también. En quimioterapia, porque hay algunas que son cardiotóxicas, entonces estas son las antraciclinas. Y de las antraciclinas son principalmente utilizadas en leucemias, también en otros cánceres, pero hay que saber que estos pacientes debieran tener una evaluación, un ecocardiograma. Y también si es que se nos presenta algún caso de un paciente que tenga que entrar a pabellón en contexto de que está viviendo alguna infección viral con síntomas de insuficiencia cardíaca, como pensando en miocarditis, también evaluar la función ventricular principalmente. Entonces, no se recomienda de rutina, como pueden ver, son casos bastante específicos. En general hay antecedentes y si no, vamos a tener hallazgos, sospecha a través de la clínica de los pacientes o en sus antecedentes. Así que no hay que pedirlo en todos los niños, lógicamente, sobre todo si no tiene factores de riesgo y no le encontramos nada al examen físico. Entonces la pregunta que cae de cajón es ¿cuándo? Esto lo conversé con la cardióloga porque no estaba muy precisado en ningún paper. Entonces, acorde a la realidad local, tiempo suficiente. En general, en cardiología acá, los niños nuevos son vistos relativamente pronto, antes de un mes. Entonces, si tenemos una cirugía electiva, la idea es que el cardiólogo infantil pueda evaluar los resultados y si tiene algún hallazgo, tenga el tiempo de optimizar la condición del paciente o decir, ¿saben qué? No se puede operar porque tiene una patología descompensada que ustedes pesquisaron, así que hay que diferirla. Idealmente en 10 a 15 días, aunque un estudio como un electro, por ejemplo, que también debieran tener estos pacientes, puede durar hasta 6 meses. Entonces, primero ver si es que el paciente tiene un ecotranstorácico previo, si está compensado y no hay cambios respecto a alguna evaluación previa, no es necesario repetirlo, pero si no está actualizado, tiene más de 6 meses y realmente vemos que hay algún cambio clínico en el paciente, entonces es mejor repetirlo. Y eso es lo que le quería contar respecto del ecocardiograma transtorácico. Estas son mis referencias. Como ven, ninguna habla como específicamente de ecografía, pero sí está mencionado en varios de estos documentos. Eso. Vale, Fran, muchas gracias. Una muy buena presentación que nos da luces también sobre cómo orientarnos y en qué escenario tener que pedir ecocardiograma en la población pediátrica, ¿cierto? Nosotros, digamos que con las guías estandarizadas que tenemos, sabemos en qué momento tenemos que pedir una prueba de imágenes para la población adulta, ¿cierto? Pero yo creo que en los chicos, Sí, bueno, uno está buscando cosas como más específicas, fracción de eyección, TAPS, valvulopatía, disfunción diastólica, aquinesia, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero claro, en los chicos también hay comunicaciones interventriculares, interauriculares, hay chants, hay bastantes cosas que también nos pueden hacer cambiar nuestra técnica anestésica o saber si se puede de frontón realizar acá o no un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? sí, eso Entonces igual es eso, importante, ver si podemos hacerlo acá o realmente tenemos que decir, ¿sabes que este niño se tiene que operar en un centro de referencia? Es algo que no mencioné y que es súper importante. ujú, exactamente, si tenemos las competencias para poder resolver a un pequeñín de estos o definitivamente no. Y claro, me surgía la duda de si lo tengo, al cuánto tiempo debería pensar en hacer un nuevo examen o qué tanta validez tiene. Evidentemente la clínica es la que manda, pero
digamos, si hay algún plazo para volverlo a hacer o no, ¿ya? Así que eso, Fran, yo creo que muy buena presentación. No sé si alguien más quiere aportar algo ahí, por ahí veo a la Su, no sé si tienes algo por comentar con respecto a la ecocardiografía pediátrica prequirúrgica. Escucha, no alcancé a escuchar toda la presentación, la mitad nomás, pero yo no olvido siempre, aparte de todos los exámenes, el examen clínico, eso es fundamental en un paciente pediátrico. Eso nomás. Es vital, es vital. Es vital, es vital. No se nos puede olvidar auscultar a los pacientes. Claro, ver retracciones, mecánica ventilatoria, si al esfuerzo no presentan cianosis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muy buena presentación, Fran. Gracias. Eh, ya, podemos continuar con el doctor Ávila, por ejemplo. Ya, Doc, voy. Comparto el tiro. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Perfecto, mi doctor. Sí. Ya. Sí, se ve. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre el tema del manejo perioperatorio de paciente usuario de anticoagulación. Primero, ir pensando que cada vez la población que vamos tratando es mayor y con ello nos vemos enfrentados a múltiples patologías que ya poseen estos pacientes. Fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica, enfermedad coronaria, válvulas mecánicas, entre otras. Entonces estos pacientes van a requerir anticoagulación. Por ello es que enfrentarnos a pacientes anticoagulados va a ser un problema clínico común y a la vez desafiante, porque vamos a estar entre una balanza entre lo que es el tromboembolismo y la hemorragia, viendo si suspendemos o dejamos o no estos medicamentos. Obviamente que el objetivo general de realizar esto es minimizar los riesgos, como decía anteriormente, ya sea de esta balanza, sangrado o tromboembolismo, y determinar en qué momento, si se ve o no, suspender el anticoagulante. Y para ello va a ser importante saber cómo actúan estos fármacos y la farmacocinética en general. Entonces encontré este enfoque en que primero el paso uno era estimar el riesgo de sangrado de la cirugía, el paso 2 ver el riesgo tromboembólico, el paso 3 ver en qué momento vamos a suspender el anticoagulante y el paso 4 sería como determinar si vamos a requerir anticoagulación puente o no. Para el riesgo de sangrado va a depender principalmente del tipo de cirugía. Por ejemplo, cirugías de biopsias hepáticas, cirugías pancreáticas, de hígado, anestesia neuroaxial, que es lo que hacemos harto nosotros, cirugías ortopédicas mayores, por ejemplo, procedimiento urológico, RTU, prostatectomías, van a ser cirugías con alto riesgo hemorrágico. Y por ejemplo, lo que vemos frecuentemente, las coles, por ejemplo, serían ya de riesgo hemorrágico bajo. Ya para estimar el riesgo tromboembólico, que sería como el segundo ítem, el segundo paso de este enfrentamiento, vamos a tener factores que aumentan el riesgo tromboembólico de los pacientes, como por ejemplo válvulas mecánicas, mitrales principalmente, accidentes isquémicos transitorios menores a 3 meses, pacientes con fibrilación auricular, pero con un chat-VAS mayor a 7 puntos, pacientes con enfermedad tromboembólica reciente en los últimos 3 meses, especialmente cuando en menos de un mes, que el riesgo es muy alto, trombofilias severas, síndrome de antifosfolípidos, van a ser pacientes de alto riesgo tromboembólico. Entonces, ahora es decidir la interrupción de la terapia o no. En el caso de que sea algo electivo, vamos a pensar en qué paciente ya se debe intervenir y qué medicamento está tomando. ¿Está tomando un anticoagulante oral?
un DOAC, y ahí vamos a tener que ver los mismos pasos que ya venían. Ver el riesgo de sangrado, si es mínimo, inclusive se puede omitir el anticoagulante el día de la cirugía. Si el riesgo es bajo, moderado, omitir el anticoagulante el día previo y el día de la cirugía. Y si ya el riesgo es alto, omitir los 2 días antes de la cirugía, el día de la cirugía y el día después de la cirugía. En el caso de los antagonistas de la vitamina K, nuevamente estimar este riesgo de sangrado, si es mínimo, incluso se podría no interrumpir y ya si es bajo, moderado o alto, ver el riesgo tromboembólico. Si es bajo moderado, como por ejemplo veíamos anteriormente una colecistectomía, se podría interrumpir sin realizar un puente. Y si el riesgo es alto, por ejemplo, como vimos, válvulas mecánicas, fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica reciente, trombofilias, interrumpirlo pero con uso de anticoagulación puente. El momento de la interrupción de la anticoagulación, en el caso de los antagonistas de la vitamina K, vamos a tener que la warfarina tiene una vida media de 36 a 42 horas y en este caso de procedimiento electivo, suspender los 5 días previos al procedimiento. Acenopumarol, 8 a 11 horas de vida media, suspender de 3 a 4 días previos y pacientes seleccionados pudieran requerir tiempos más prolongados. Por ejemplo, paciente adulto mayor, insuficiencia renal, pacientes con INR lábil o que requieran un INR más elevado de lo general. Pudieran estos plazos que dije ser un poco más amplios. En el caso de, y obviamente pedir control de INR previo a la cirugía, INR menor a 1.5 no tendríamos problema eventualmente, mayor a 1.5 administrar vitamina K y recontrolar. En el caso de los antagonistas de la vitamina K, pacientes con muy alto riesgo o alto riesgo tromboembólico, vamos a requerir terapia puente y ver el reinicio de estos fármacos luego de la cirugía pudiera llegar a ser 2 a 24 horas, dependiendo del riesgo del sangrado de la cirugía y además si no está sangrando el paciente, si está controlado ese tema. Y acá tenemos el esquema, acenocumarol 4 días previo a la cirugía, warfarina 5 días, y esos son los principales que vemos. En el caso de los DOACs, la interrupción es importante que sean 5 vidas medias en el caso de alto riesgo de sangrado. Acá vemos que el rivaroxaban, apixaban, endoxaban tienen una vida media en promedio de 12 horas. En cambio, el dabigatran pudiera llegar hasta 22, 24 horas. Entonces, tenerlo presente. Por ejemplo, para cirugías de riesgo, ya sean bajo o moderado, vamos a suspenderlo un día previo y el día de la cirugía y un día después. Cirugías que sean de alto riesgo de sangrado, vamos a suspender 2 días previos, el día de la cirugía, y reiniciarlo obviamente 2 días después. Y estos tiempos igual van a variar en pacientes que tengan insuficiencia renal o no. Por ejemplo, acá tenemos rivaroxaban, apixaban, endoxaban, vida media similar como dije anteriormente, suspender 2 días previo al procedimiento y en caso de que tengan tasa de filtración glomerular menor a 50 es que pudiéramos suspender los 3 días previo al procedimiento. En cambio, el dabigatran, como su vida media es más larga, va a variar mucho dependiendo de la tasa de filtración glomerular de los pacientes, llegando a ser 2 días previos para mayor 80, entre 80 y 50, 3 días previos o 4 días en tasas más bajas. Y ahora el tema de la anticoagulación puente, obviamente que el tiempo, la idea de realizar puente es minimizar el tiempo que el paciente no esté anticoagulado. Entonces, la evidencia dice que la verdad no hay mucho beneficio en reducción de la parte tromboembólica y que aumenta los riesgos de sangrado. En el caso de pacientes usuarios de antagonistas de la vitamina K, vamos a dejar el puente solamente en caso de alto riesgo trombótico, válvula mecánica, fibrilación auricular con Chest-Bas aumentado
y enfermedad tromboembólica reciente o de alto riesgo. Y en el caso de los DOACs, generalmente no está recomendado, pero esto no es absoluto. Por ejemplo, pacientes que no pudieran reiniciar su anticoagulación post cirugía, ya sea que porque tuvieran hilio, intolerancia a la vía oral, también pudiéramos utilizar anticoagulación puente, pero en dosis profiláctica o ya propiamente tal terapéutica. Encontré este metaanálisis del 2020 que tiene 6 ensayos clínicos aleatorizados y 2 estudios en que se vio que hay mayor riesgo de sangrado con la anticoagulación puente. Estoy investigando más y tiene como un N de 25.000 pacientes aprox. Entonces igual nos dice algo. Aunque la reducción del riesgo de tromboembolia igual no es muy confiable el intervalo acá. La anticoagulación puente la podemos hacer con heparina no fraccionada, ya sea intravenosa, suspender 4 horas previo a la cirugía, heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica, 24 horas previo a la cirugía debe ser suspendida, y con dosis profiláctica, 12 horas previo a la cirugía. El momento de iniciar esta anticoagulación normalmente es como 3 días previo al procedimiento, debido a que cuando lo suspendimos, por ejemplo, la warfarina, que son 5 días antes, normalmente ya 2 días después de suspenderla es que ya comienza como el estado más protrombótico. Y el momento posoperatorio en el que debemos reiniciar la anticoagulación va a depender obviamente de las características del paciente y cómo esté. Como decía, si sigue sangrando o no, si una cirugía de alto riesgo de sangrado, que pudiera ser 24 horas en cirugías con moderado a bajo riesgo de sangrado, hasta 48 a 72 horas después de la cirugía. La reversión de la anticoagulación la vamos a dejar solamente para cirugías que sean como más urgentes o de emergencia o ya de sangrado intraoperatorio importante. Los agentes con posible efecto protrombótico, es decir, estos concentrados de complejo de protrombina, productos plasmáticos, agentes de reversión inmediata, solamente debe reservarse para hemorragias graves o potencialmente mortales o graves ya previstas. Ahí sí. Dentro de los antagonistas de la vitamina K, podemos utilizar varios, por ejemplo, la misma vitamina K, pero pensar que el tiempo de reversión va a ser de 6 a 24 horas para corregir este INR. Y esto es debido a que la recuperación de los factores 10 y 2 tarda más de 24 horas en estar. En el caso del plasma fresco congelado, la reversión igual va a demorar de 12 a 32 horas para tenerlo de forma completa. Tener presente que además concomitantemente debemos administrar vitamina K y en general igual pudiéramos llegar a tener sobrecarga de volumen en los pacientes. Los concentrados de complejo de protrombina, ya 15 minutos después de la administración pudiéramos ya tener los efectos y es aquí donde, por ejemplo, tenemos el Octaplex disponible y podemos utilizarlo. Sí, tener presente que el costo va a ser elevado. Igual hay otros concentrados que pudiéramos llegar a utilizar, por ejemplo, el que nombré de 4 factores y hay unos de 3 factores también. Y el factor 7A recombinante, que también 15 minutos después de la infusión pudiéramos estar revertidos ya. Pero ese no he escuchado mucho que estuviera disponible. En el caso de los DOACs, el dabigatran tiene un reversor específico, el idarucizumab, y los inhibidores del factor 10A, como el apixaban, endoxaban, rivaroxaban, también tienen un agente de reversión específico, el andexanet alfa. Busqué, me parecía que no estaba disponible en Chile, pero me acuerdo que una vez fue como una charla y explicaron que como que sí lo estaban probando acá en Chile y todo. Y los complejos protrombínicos, como por ejemplo el Octaplex. Ahora un poco de cada uno. El Octaplex en este caso contiene las 4 formas inactivas de factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, y además proteína 6S. Las dosis varían desde 25 a 50 unidades por
kilos hasta 2.000 unidades de una vez. Eso en el caso de los DOACs, porque como los podemos utilizar en ambos, y en el caso de antagonistas de la vitamina K, encontré que se podían ir titulando de acuerdo al INR que tuviera el paciente. Ya el caso de la vitamina K se recomienda de 1 a 10 miligramos durante 10 a 20 minutos, con o sin complejo protrombínico, y obviamente hay que tener presente que va a demorar un tiempo más en revertir. Y el plasma fresco congelado se obtiene de la sangre total filtrada y obviamente después se congela, como dice su nombre. Contiene todos los factores plasmáticos de la coagulación, incluidos los factores eh, 5, 8, albúmina, inmunoglobulina. Incluso por lo mismo es que podría tener algunas reacciones alérgicas en algún tipo de paciente. Las dosis van de 10 a 15 ml por kilogramo, y la monitorización de esto con pruebas de coagulación, protrombina, TTPK. Y eso ya sería lo último, las referencias que ocupé para hacer la presentación, y así iríamos finalizando. Muy bien. Muy buena presentación, Christopher. Entonces, tenemos un paciente hipertenso diabético, FA en taco con rivaroxaban, que se acaba de fracturar la cadera. ¿Cómo enfrentamos a ese paciente? Con los pasos en que ya iba diciendo. Por Ujú. ejemplo, Entonces, primero, ver el tipo de cirugía, el riesgo de sangrado, ver si va a ser una reducción y osteosíntesis de la cadera, una prótesis total, que cambian un poco los riesgos de sangrado. Eh, Luego de eso, que ya tuviéramos el riesgo de sangrado como especificado. como unas 2 horitas más, estoy en neuro. Ah. Luego ver si esta FA, qué riesgo tiene el chat-bus, si es mayor o igual a 7 puntos. Si llegara a ser mayor a 7 puntos, eventualmente podríamos requerir esta terapia puente que decíamos, y, y después ya ver cuándo suspender la anticoagulación o no. En general, si tiene buena tasa de filtración glomerular y todo, podría ser 2 días previo a la cirugía, el día de la cirugía, y reiniciarlo ya 24 a 48 horas después. Eso. Perfecto. ¿Le harías terapia puente a ese paciente? Como le digo, en teoría depende del chat bus. Pero igual ahora último, como mostré, como que la terapia puente Está entrando como en aumenta los desuso, riesgos ¿no? de sangrado. Ya no tiene tanta cabida como antes. Antes sí o sí se intentaba traslapar, pero en realidad ya como que no hay tanta cabida para eso y en realidad como que el riesgo de sangrado es mucho mayor, ¿cierto? Yo creo Igual, que con valvulopatías mecánicas sobre todo, reemplazos valvulares, deberían ir más anticoagulados. sí. Ahora, estos casos así son súper interesantes. Hay un caso actualmente que lo discutimos esta mañana con la doctora Cadagán y con el doctor Zambrano, un caso bastante interesante de un paciente cardiópata coronario, se revascularizó y la revascularización se trombosó, ¿ya? Y se le puso un stent, ¿ya? El paciente, ¿cuándo fue que se le puso el stent, José? Parece que era como ahora en agosto, ¿o no? No me acuerdo bien. Vale, José, Oiga, Doc, ¿y ese stent era como liberador de fármaco? no me acuerdo si es un stent medicado o no, pero bueno, la idea era Debería esperar que a lo menos 6 meses. es un caso bien interesante porque este paciente, aparte es renal crónico, y entonces Ay, está doctor, me dializando preguntó a mí, ¿o no? sí, Del caso. Ay, perdón.
Se está dializando por un catéter, pero le quieren hacer peritoneodiálisis, ¿ya? Y para hacerle la peritoneodiálisis tiene que tener la pared abdominal indemne y este paciente tiene una hernia, ¿ya? Entonces, la idea es cómo hacer el enfrentamiento anestésico de este paciente, ¿ya? ¿El stent cuándo fue, José? El stent fue en agosto de este año. Tuvo la revascularización miocárdica en enero y el stent en agosto. Ya. Y está con la doble integración todavía. Está doble antiagregado, exactamente. Entonces, claro, la idea es hacer más o menos el mismo ejercicio, ¿cierto? En realidad es una cirugía de qué riesgo de sangrado, Clever. Alto, bajo. La hernia es una cirugía de riesgo bajo, pero en este caso, si se le quiere hacer una anestesia neuroaxial, es riesgo hemorrágico alto. Entonces, Claro, pero ahí sí como dijo la María José, caballero, la cirugía es de riesgo bajo, el de riesgo alto es usted. Entonces exacto. es un poco así, ¿ya? En efecto es una cirugía de riesgo de sangrado bajo, pero el paciente tiene un riesgo tromboembólico altísimo. O sea, ya, imagínese usted que después de haberle hecho una revascularización, se le tape la revascularización, ¿ya? Entonces, a este paciente no se le debería suspender la antiagregación y la idea es esperar en él 6 meses para poder hacer una cirugía relativamente electiva, si se puede decir así, ¿ya? Sin embargo, es un paciente bien complejo, ¿me entiendes? ¿No? Porque, Y en como te ese digo, caso, ¿la peritoneodiálisis puede esperar o también está como urgida por hacerle la peritoneo? es que lo estás dializando. El paciente tiene catéter. Esa es la Ya, ya, ventaja. ya. ¿Me entiendes? El paciente Claro. tiene eso. No es un catéter tunelizado, me decía la José, ¿ya? Es como estos centrales, ¿ya? Pero que son cañón, ¿me entiendes? Para andar como con una rama de un palo ahí, eso es gigante, ¿me Sí, entiendes? lo De que todas pasa es que maneras, el paciente no es candidato para fístula, por eso le están ofreciendo la peritoneodiálisis. La peritoneodiálisis, ¿ves? Pero entonces el ejercicio de discutir este caso es súper bonito porque es de la misma forma en la que se deben enfrentar los anticoagulantes. Era exactamente lo mismo. El paciente que riesgo tromboembólico tiene, la cirugía que riesgo de sangrado tiene. ¿Qué es lo que está tomando el paciente? ¿Puedo suspender? ¿No puedo suspender? Y si no puedo suspender, ¿al cuánto tiempo puedo programar esa cirugía electiva? ¿Ves? Entonces es más o menos lo mismo. Ahora, yo no sé si en cuanto al INR pudieron encontrar por qué el punto de corte es 1.5. Yo tenía entendido que aumentaba los riesgos de sangrado en general. E incluso para procedimientos ya sea como neuroaxial, la ASRA era el corte que tenía. Sí, pero se supone que en un corte de 1.5 tú encuentras los factores de la coagulación en un 30 al 40% y eso hace que tú tengas una hemostasia eficaz. ¿Ya? Por eso es que el punto de corte se solicita que sean 1.5. ¿Listo? Sí. Es básicamente eso. Listo. Muy bien. Ya, perfecto. Muy buena presentación. Listo. ¿Con quién continuamos? Doc, yo tengo presentación también. El doctor Vicente, sí, señor. ¿Cómo no? Buenísimo. Comparte el tiro. Buena presentación, Christopher. Gracias, Doc. Ahí sí. ¿Se ve el PPT en grande? Sí, Vicente. Buenísimo. Ya, vamos a hablar de hemodilución normovolémica aguda. Esta estrategia de conservación de sangre. Primero un poco de generalidades. Vamos a hacer un paso rápido por el contexto al cual lleva esta estrategia.
Hay factores que claramente conocemos que van a determinar cuál es el resultado quirúrgico, en específico el sangrado previo, durante y posterior a las cirugías. La mortalidad que está asociada al sangrado también es cercana al 20% y se ha visto en estudios que hasta un tercio de los pacientes llegan a presentarse anémicos. Entonces, estos factores son muy importantes de considerar porque otros estudios han mostrado que tanto la anemia como los sangrados masivos y el requerimiento transfusional son factores de riesgo por sí solos que aumentan la mortalidad asociados a la cirugía, ¿ya? Ahora, según el tipo de cirugía, tenemos mayor o menor riesgo de sangrado, en específico la cirugía torácica, cardiovasculares, urológicas, son las que se lleva la mayoría de casos de sangrado, pero principalmente las cirugías torácicas. Em, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tratamiento que tenemos para estos sangrados es la reposición de sangre con las transfusiones sanguíneas. Un estudio estadounidense muestra que al menos por año, digo, a nivel global, se realizan 2 millones de cirugías solamente cardíacas. Y de estas, 35% reciben al menos una unidad de glóbulos rojos. Y acá aparece un problema bastante importante en lo que es actualmente el escenario de las transfusiones sanguíneas y es que hay problemas de disponibilidad, el costo por unidad de bolsa de glóbulo rojo es de alrededor de $634 y entonces esto pone en riesgo el poder suspender cirugías, retrasar el tratamiento efectivo de las enfermedades que tienen los pacientes, aumentando también la carga de la enfermedad. Por otro lado, como todo tratamiento está suscrito también a riesgos y las transfusiones sanguíneas, bueno, inicialmente estaban mucho más relacionadas con el riesgo de transmisión de infecciones. Hoy en día no es tan común, pero sí pueden haber reacciones alérgicas, la aloinmunización, la sobrecarga de volumen y aunque no es tan frecuente, también está ahí el TRALI siempre presente que hay que considerarlo, este síndrome de distrés respiratorio agudo que ocurre en las 6 horas posterior a la transfusión sanguínea. Entonces tenemos riesgos que están asociados a la transfusión sanguínea, considerando también que puede haber o no una respuesta inmune relacionada cuando estamos hablando de transfusiones heterólogas. Ahora, dentro de este marco es que se plantea inicialmente el Patient Blood Management, que viene a ser una estrategia de recomendaciones para poder optimizar el uso de las unidades de glóbulos rojos, tanto previo al pabellón, durante el acto quirúrgico y posteriormente. Este estudio, On Track, es un estudio de 20 años que se realizó con un programa bajo una serie de recomendaciones que vamos a ver más adelante, que buscó optimizar este manejo del volumen circulatorio del paciente y se vio que redujo efectivamente la cantidad de transfusiones sanguíneas en la cirugía de reemplazo de rodilla, de 25% pasó a 0,4%, esto sí fue desde el 2002 al 2022. Y en cirugía de bypass coronario redujo la frecuencia de transfusiones de 60% a 27%. O sea, es bastante lo que se pudo lograr bajo este marco del Patient Blood Management que actualmente la guía europea, británica, incluso la OMS, tiene una serie de recomendaciones ligadas a este tema. em, Principalmente se dio, esto es una estrategia que lleva varios años, pero tiene ahí también su auge durante la pandemia, porque hubo una escasez bastante grande de unidad de glóbulo rojo, entonces estas estrategias tomaron mayor valor. Ahora, tenemos tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con optimizar la eritropoyesis, el segundo con minimizar la pérdida sanguínea y la tercera tiene que ver con optimizar con el tratamiento relacionado a la anemia, reducir el riesgo de que esto pueda ocurrir. Y tenemos que fijarnos entonces que, claro, el paciente en nuestro contexto va a ser previo a la cirugía, posterior a la cirugía y durante el pabellón. Entonces hay distintas estrategias que vamos a estar teniendo en cuenta, monitorizando al paciente, detectando si tiene, por ejemplo, una anemia, tratándola antes de que ingrese al pabellón, intentando siempre evitar que ingrese con riesgo de generar inestabilidad hemodinámica. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos acá a considerar
mucho antes de la cirugía siquiera. Pero dentro del segundo pilar, esto es muy importante, se puede considerar la transfusión autóloga de sangre y es aquí donde toma importancia el tema del cual vamos a hablar, que es la hemodilución normovolémica. Entonces, acá les dejo la serie de recomendaciones que es de lo que viene a ser como el Ministerio de Salud de Francia. Hay harto, tienen un grado de evidencia bastante alto todas estas recomendaciones, pero principalmente tienen que ver con el manejo hemodinámico en relación preoperatorio al manejo de la anemia. eh, y ya intraoperatorio toma mucha relevancia el uso de ácido tranexámico, buscar que quirúrgicamente haya una reducción del sangrado con técnicas que apunten hacia la hemostasia y otras monitorizaciones que van a permitir también mantener bien estos parámetros del paciente, como principalmente tienen que ver con la normalidad de los signos vitales. Ahora, el resultado que tiene esta estrategia es que, claro, llevan a un menor requerimiento transfusional, disminuye el riesgo de cualquier tipo de complicación asociado a la operación y hay menor incidencia de falla renal, eventos tromboembólicos, porque también acá tenemos un paciente que no está en un estado de hipovolemia, por ejemplo, ingresando al pabellón o que está bien monitorizado, entonces estamos en el fondo resguardando, es un perfil bastante más seguro y eso es lo que lleva al final a optimizar el uso de las unidades. Reduce también entonces la cantidad de estancia hospitalaria y principalmente también va a bajar este costo asociado a la atención y por supuesto disminuye la mortalidad de los pacientes. Ahora, para hablar directamente de la hemodilución normovolémica aguda, hay bastante estudio. Esta es una estrategia que se usa desde los años 70, pero como decía, con este tema de la disminución o la baja disponibilidad que se ha visto declarada desde la pandemia, em, se potenció bastante el uso de esta estrategia y han estado realizándose bastantes estudios últimamente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una técnica de conservación de sangre en el cual se recolecta o se extrae sangre del paciente al mismo tiempo que se reinfunden fluidos, estos pueden ser coloides o cristaloides, de manera inmediata en paralelo y después del acto quirúrgico, la recomendación es que cuando se completa la hemostasia se vuelve a transfundir esta sangre al paciente. Entonces acá lo primero es que evitamos cualquier tipo de complicación ya sea de causa de transmisión de infecciones entre pacientes o una respuesta autoinmune también a la transfusión. Entonces, reduce bastante los riesgos asociados a las transfusiones sanguíneas y por otro lado, evitamos generar estados de hipovolemia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que esta sangre que vamos a tener de reserva del mismo paciente, vamos a tener, por así decirlo, resguardados factores de la coagulación y también hematocrito. Entonces, em, al momento de reponerlo va a volver a aumentar los parámetros del paciente, no van a volver al mismo basal en el que estaba antes, pero sí suben bastante más que si solamente hubiera recibido una transfusión directamente. Ahora, cuando se realiza esto, tenemos dos escenarios en el cual uno puede hacerlo inmediatamente antes de la operación o después de la inducción de la anestesia. Y esto es relevante porque uno al realizar esta técnica tiene que ir monitorizando que el paciente no presente complicaciones, por ejemplo, la algo que nos va a limitar esta estrategia es la tolerancia del paciente a la anemia aguda que va a generar esta extracción de sangre. Entonces hay que estar atento a determinantes del gasto cardíaco, cómo se va modificando y bueno, si el paciente está despierto también puede haber una respuesta simpática que no ocurre cuando está bajo anestesia, entonces eso también hay que tenerlo en consideración antes de empezar a alarmarse. Ahora, ¿cómo se repone el volumen que se está extrayendo? Si ya lo hacemos con cristaloides en relación de 3:1, o sea, 3 cc del cristaloide por 1 cc extraído de sangre y con coloides en relación de 1:1. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Cualquier alteración que nosotros pudiésemos suponer que se va a ver más precipitada una vez induzcamos la hipovolemia del paciente. eh,
al momento de extraer y también el recentro en el hematocrito. A nivel cardíaco, no pueden ser pacientes que estén con una cardiopatía isquémica descompensada, una estenosis aórtica tampoco. A nivel hematológico, las coagulopatías, la anemia como tal y hemoglobinopatías también son contraindicaciones. En respiratorio, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también las enfermedades restrictivas son contraindicaciones. Y a nivel renal, la injuria renal aguda. Ahora, ¿en qué pacientes sí vamos a poder optar por esta estrategia? Que la hemoglobina en el fondo previa al pabellón sea entre 11 y 12 gramos por decilitro, que se estime una pérdida de sangre cercana a 1500 cc o una pérdida de la volemia del 20%. Por otro lado, que el paciente tenga una FEBI, ojalá mayor al 50% con un electrocardiograma normal, sin alteraciones, y que aparte también presente una presión sistólica menor o igual a 160 y una diastólica menor o igual a 100. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Lo primero es tener nuestras vías, ojalá de gran calibre, un CVC para la extracción de sangre y una vía venosa periférica en paralelo para poder hacer la reposición de fluidos. La sangre se almacena en una bolsa con anticoagulante y tiene que estar siempre en su balanza en movimiento para que no se genere la estasis. Esto se puede mantener útil por 6 horas manteniéndolo en pabellón a temperatura ambiente. Y eso es algo a considerar en tanto a la duración de la intervención quirúrgica. Y en el fondo, ¿cuánto volumen vamos a extraer? Uno puede determinar este volumen sanguíneo a través de esta fórmula. Uno calcula el volumen sanguíneo estimado del paciente. En mujeres son 65 cc por kilo y en hombres, depende de la literatura, pero 75 cc por kilo también. Y se multiplica por el hematocrito inicial del paciente, el final, que también se puede determinar con otra fórmula, se divide por hematocrito y eso nos va a dar el volumen final que vamos a poder extraer del paciente. Entonces, ¿qué pasa a nivel cardiovascular? Considerando siempre el tema del gasto cardíaco. Cuando hacemos la hemodilución, va a haber un menor contenido arterial de dióxido de carbono, va a haber una disminución porque hay una disminución de la hemoglobina, entonces vamos a tener una menor disponibilidad de oxígeno, mientras que el consumo de oxígeno va a estar estable. Entonces, lo que vamos a tener acá es que va a haber una taquicardia compensatoria. Pero, como les decía, hay que considerar si esto se trata efectivamente de signos de hipovolemia y menor gasto cardíaco o si en realidad el paciente, al estar sin la anestesia, todavía está generando esta respuesta simpática. Ahora, ¿qué efectos tiene esta estrategia? Primero, reduce la viscosidad sanguínea, entonces esto va a llevar a una mejoría en la microcirculación y esta hipovolemia transitoria igualmente tiene sus beneficios porque genera la liberación del óxido nítrico y esto va a llevar por el estado de hipovolemia y va a llevar a una menor resistencia vascular periférica con disminución de la precarga, digo de la postcarga y eso va a llevar también a mejorar el gasto cardíaco que al final la volemia va a estar restituida. Y algunos datos para poder agregar que si la hemoglobina final del paciente es cercana a los 8 gramos por decilitros no va a haber problema con comprometer la función miocárdica. Ahora, si está bajo 8 gramos por decilitro, si y el paciente está bajo anestesia, va a haber un menor volumen sistólico eyectivo. A nivel cardiovascular, ¿qué es lo que va a estar pasando? En estudios que se usaron pacientes bajo anestesia general con enfermedad coronaria y beta bloqueadores, o sea, un setting de paciente con igual bastante riesgo, con hemoglobina finales de 9,9 se vieron que no habían signos de isquemia aguda durante el pabellón al utilizar esta estrategia, pero sí que un hematocrito bajo 20%, como este tema que le hablaba de la hemoglobina, puede comprometer la función del miocardio. Van a haber otros síntomas más allá de la esfera cardiovascular que tienen que ver también con el menor suministro de oxígeno por esta menor concentración de oxígeno arterial. En la esfera neurológica, el paciente puede sentir o reportar una sensación de fatiga que al momento de la transfusión autóloga se va a revertir. Cuando tenemos valores de hemoglobina de 7, puede presentarse compromiso cognitivo, también alteración de la memoria, y este se va a revertir un día posterior a la transfusión. Y van a haber también otros síntomas que se pueden atribuir a esta menor perfusión cerebral. Y lo que se ha observado en algunos estudios es que puede haber beneficio aumentando la FiO2, asumiendo que, pero es bastante, a 15 litros, la oxigenación del paciente, pero también es asumiendo que estos síntomas se relacionan directamente con la menor disponibilidad de oxígeno. Entonces,
tenemos estudios que principalmente tenemos este que se realizó el año pasado, un ensayo multicéntrico internacional que incluyó 32 centros de 11 países, aleatorizado y de ciego simple, un estudio bastante fuerte metodológicamente hablando. Se hizo la randomización de los pacientes en relación de uno a uno después de la anestesia y también considerando la evaluación del hematocrito. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Determinar la eficacia de esta estrategia de la hemodilución normovolémica para reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas, ya sea en el pabellón, posterior al pabellón, durante los días de hospitalización. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Se consideraron pacientes que fueron sometidos, iban a ser sometidos a cirugías cardíacas, en específico bypass con circulación extracorpórea. Se consiguió una muestra cercana a 2.000 personas y acá es donde se genera entonces estos dos grupos, uno en donde tenemos esta hemodilución normovolémica, otro donde el tratamiento es la mejor terapia disponible sin utilizar esta estrategia y luego se hace la comparación. Inicialmente el 2024 se había propuesto este estudio que se pensaba terminar en diciembre y ya está publicado el resultado que lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay umbrales para ya definir cuándo van a transfundir al paciente, tanto previo como durante el pabellón y después del pabellón, relacionado principalmente a la circulación extracorpórea y teniendo en cuenta los valores de hematocrito del paciente. Ok. Ahí está. Entonces, los criterios de inclusión, que el paciente claramente sea mayor de edad, que haya firmado su consentimiento informado y como les decía, tiene que ser una cirugía electiva cardíaca y dentro de lo posible era con circulación extracorpórea. Hubieron algunos casos que no, pero la gran mayoría sí fue con circulación extracorpórea. Y los criterios de exclusión son los que habíamos conversado, en el fondo, que tenga un estado hemodinámico inestable relacionado a arritmias cardíacas con potencial de riesgo de muerte, que esté con una ventilación previo al pabellón, que esté con requerimiento de drogas vasoactivas también, o que la cirugía sea de urgencias o relacionado a embarazo, que el paciente esté con alteraciones en los laboratorios, como habíamos dicho, también pueden ser razones para no realizar esta estrategia y acá se decidió por excluirlos del estudio. Los pacientes optó por al menos extraer 650 cc de sangre. Se hizo tal cual como lo habíamos comentado, esta reposición de volumen con cristaloides y se excluyeron los que ya habíamos conversado, estos criterios de exclusión, considerando que la transfusión del paciente fue directamente después de terminar con la circulación extracorpórea. Entonces, en junio de este año fue publicado los resultados de este programa. Se consideró entonces una muestra con grupo de intervención de 1.010 personas y el control de 1.000 personas finalmente. Y los principales resultados tienen que ver con, primero, el outcome principal tenía que ver con esta necesidad de transfusiones. Se consideró haber recibido una o más unidades de glóbulos rojos durante la hospitalización. Y la verdad es que la literatura actual habla de que esta estrategia es recomendada, pero este estudio ya empieza a mostrar resultados controversiales, la verdad. Hay valores bastante cercanos en tanto a la necesidad de transfusiones en el grupo que se utilizó la hemodilución con respecto al grupo donde no se utilizó. Igualmente no se vio que redujera el número de días hospitalarios, la cantidad de sangre drenada por los tubos torácicos en este caso fue bastante similar. No hubo tampoco mayor riesgo relacionado a esta intervención, pero la verdad es que no redujo ni siquiera la muerte relacionada a cualquier causa. O sea, no se vio un beneficio ni de gran magnitud ni en relación al outcome principal, que era reducir la cantidad de transfusión de glóbulos rojos. Y en promedio para ambos grupos se transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos. Ahora, otros outcomes tienen que ver con la seguridad clínica
de esta estrategia y se vio que en realidad es bastante seguro. A nivel cardíaco no hubieron mayor diferencia en la cantidad de shock cardiogénico, en la necesidad de drogas vasoactivas posterior a las 2 días posterior a la cirugía. Entonces, no es que tampoco sea dañino para los pacientes, pero las principales conclusiones de este estudio es que no reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas con respecto a la terapia usual. Por lo tanto, para este grupo de investigadores no es que no se puede recomendar como estrategia para la conservación de sangre, al menos. Lo que sí es que es una estrategia bastante segura si es que se plantea frente a un escenario en el que no se cuenten con disponibilidad de glóbulos rojos. Por lo cual, entonces también se requiere acá, se plantea que se haga posteriormente una revisión de las guías clínicas actuales con las recomendaciones que se han realizado en contraposición a los resultados de este estudio. Eso con respecto a la revisión del tema. La, habla de todos los criterios de... ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha claro? Ahí sí. Sí. Encuentro bastante completa la presentación. Encuentro que metiste todos los criterios de inclusión de los artículos que, digamos, el setting donde más se ocupa es la cirugía cardíaca. Hablaste de la fisiología, ¿cierto? Y de los cambios fisiológicos asociados a la extracción de la masa globular y después a la misma infusión de lo mismo, ¿cierto? El- la caída de la masa globular permite esta hemodilución de la que tú hablabas, ¿cierto? Optimizando un poco el gasto cardíaco. En alguna conversación, digamos, con los colegas, lo vimos también en el contexto de una herramienta alternativa, digamos, para los pacientes que tenemos acá, que de pronto van a ser sometidos a cirugías con un alto riesgo de sangrado y que no tenemos herramientas de pronto como el Cell Saver o que de pronto, por no agotar lo que tenemos en el banco de sangre, se puede ocupar también, ¿ya? Para esto, evidentemente, tienen que ser pacientes que logren tolerar la extracción de todas estas bolsas de sangre, de sangre total y que también toleren el intercambio por cristaloides o por coloides, dependiendo de lo que queramos. ¿Listo? Muy buena presentación, muy buena presentación. Para todos es importante que lo tengan en cuenta también como una herramienta del segundo, incluso del primer pilar del Patient Blood Management, que como les dije es parte fundamental actualmente incluso de algunos países como política de optimización y de manejo de la sangre en el paciente. ¿Listo? Así que muy bien, muy buena presentación, Vicente, bastante completa. Gracias, ¿Alguien doctor. que quiera agregar algo Oye, Diego, chuta, me sobre da este pena, tema? qué pena que no, disculpen Doctor a todos, Zambrano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? pensé que la reunión era a las 20 horas y me conecté ahora y, puchica, no caché, fui un poco dormido y eso. Yo quería preguntar si él mencionó cómo reponer el volumen, la verdad que te digo, puede ser que lo haya dicho, es decir, cómo reponer el volumen cuando se extrae esta cantidad de sangre, justamente como lo mencionó Diego. ¿Lo mencionó en la presentación? Vicente, creo que lo pusiste en Vicente. la diapositiva, la relación 3:1 cristaloides, 1:1 coloides, Ah, ya. lo Sí, tienes ahí? Ah, sí, ya, perfecto. Ya, eso. Eso. La verdad que asumo que el tema era. ¿Cuál era el tema, Diego? Asumo que era hemodilución. exacto. Hemodilución Ya, normovolémica. sí, perfecto. Oye, es un tema, la verdad que bastante, bastante interesante. Eh, Toda esta cuestión a mí del manejo de la sangre y todo eso, yo soy, bueno, ya varios me conocen, yo soy en contra de las transfusiones sanguíneas. No es que sea en contra, salvo que el paciente que verdaderamente lo necesite. Y eso tiene que ver con muchas cosas que siempre lo converso, lo predico con Diego y he tratado de predicárselo igual a los chicos, a los becados, de que mi comportamiento o mi tendencia es casi como un testigo de Jehová, ¿no? Esto lo hago pues, como una manera para que se entienda de que
tú tienes que tratar de no transfundir salvo que verdaderamente sea necesario a tu paciente, ¿ya? Y esta técnica de la hemodilución normovolémica verdaderamente yo creo que ayuda mucho justamente a los pacientes que van a tener un sangrado que sea bastante. ¿En qué tipo de cirugías? Bueno, asumo que lo mencionaste, en cirugía, más que todo está bastante bien evaluado en cirugía cardíaca. Eh, también he visto un poco una vez lo vi en una pancreatoduodenectomía que era un paciente que tenía, aparte de eso, un tumor cerca, si más no me equivoco, a la cava, entonces hicieron una cirugía bastante grande y con el anestesista que entré cuando yo era becado, él decidió hacer esta cirugía hemodilución normovolémica. Yo antes lo había visto en cardio, sí, siempre se ocupa, pero no lo he visto en este tipo de cirugía. Es un tema que es bastante interesante y siempre pensarlo. ¿Ah? Incluso eh, yo creo que, no sé si mostraste algo de evidencia, si había algo respecto a utilizarlos en cirugía de traumato. No sé si había algo de eso en cuestiones de los artículos que tú lo habías revisado. No sé si lo viste, Vicente, o no. Yo al menos no lo encontré. La mayoría de estudios que vi estaban relacionados a cirugías electivas, querían comprobar como el Claro. perfil de seguridad. Ya, perfecto, sí. Mira, yo una vez también lo pude ver en un paciente que iba a ser sometido a una cirugía de traumato que vino bastante, con una hemoglobina bastante alta, o sea, un paciente que estaba en buenas condiciones. Y efectivamente era un setting de pacientes que yo nunca lo había visto y al final me puse a revisar. No existe tanta evidencia al respecto. Por ejemplo, estoy hablando, era un paciente que se iba a someter a un retiro de una prótesis de cadera y le iban a colocar a este, porque la prótesis tuvo un problema, se fracturó, no recuerdo, y le iban a colocar nuevamente una prótesis adicional. El paciente efectivamente sangró harto y la evolución normovolémica verdaderamente fue una ventaja que se tuvo con ese paciente y no tuvo necesidad de transfundirlo. Así que hay setting de pacientes que quizás también se puede explorar y ver la validez al respecto. No hay mucha evidencia, como dijo Diego, hay mucha evidencia con respecto a cardio, pero con el resto todavía no he encontrado mucha bibliografía, por ejemplo, cirugía de traumatos que a veces también tienen grandes recambios de volumen, está hablando de caderas, eso que quizás en algún momento se podría plantear cuando son pacientes que vienen muy averiados y que sabemos que vamos a tener un gran recambio. Hoy un gran tema, qué pena haberlo perdido, así que bien. Sí, es completamente cierto. Bueno, yo lo vi en una columna idiopática, perdón, neuromuscular en el San Borja. Yo lo vi En en ese columna setting de también, pacientes sí, tienes toda la razón. que, Columna, bueno, que la neuromuscular sangran esta vida y sangran, la otra. sí, tienes Así toda la razón. que, así que ahí lo vi y en realidad bastante bien. Listo, perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo, Susana, los becados grandes. Ay, Ya, perdón, ¿cuál era la perfecto. pregunta, doctor? Dime. ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, si quieren agregar algo con respecto al tema de Ah, modulación termovolémica, si han visto algún setting, si algo. no, yo como dijo el doctor Zambrano, yo creo que el testigo de Jehová es como el ejemplo que a uno le toca como enfrentarse cuando hay que como limitarla o no de frente a no hacer las transfusiones. Entonces igual ayuda a tener como otras opciones. Sí. De hecho, no sé si en el hospital tenemos las bolsas para hacer eso, pero bueno, una tarea que ahí voy a buscar a ver si lo tenemos o no. Listo. Es que Listo. las bolsas que se utilizan son las mismas que tiene el banco de sangre. O sea, yo creo que en caso de que alguno Sí, la planifique, yo creo que se puede pedir fácilmente al banco de sangre y hacerlo. sí. Y creo que te la van a dar. Te la van a dar porque eso incluso te la traen con la bajada y todo y puedes ocupar las Sí, bolsas. eso es verdad. Se usan las del banco de sangre y sí las dan. Eso. Ah, buenísimo. Mira.
por ahí anda un paciente de un aneurisma dando vueltas. Yo creo que ese puede ser candidato para prepararlo en hemodilución normovolémica. De acuerdo, de todas maneras, siempre y cuando ya, bueno, dijo los criterios para poder sacar la sangre también. Que se dé una buena extracción. Sí. Ya, listo. Bueno, yo creo que no queda ninguna presentación pendiente por el día de hoy, ¿verdad? Ya, perfecto. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Chao. buenas noches.